Hola, aquí le traemos una miniatura de 1837 y un remate espectacular. Disfrútelo. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, cuidándose bien del coronavirus, estando en casa y si sale, mascarilla y protecciones. Aquí en Chestur trayéndoles ajedrez del antiguo, del siglo XIX. En esta ocasión, una partida entre Bernhard Horwitz y Ludwig Bledow, jugada en Berlín en 1837. Esta es una partida muy interesante. Y antes de empezar la partida, no olvide suscribirse al canal y apretar la campanita. Y así nos motiva, nos estimula, nos alienta a traerle más ajedrez. Invita a sus amigos también a suscribirse. Y si puede ser un patrón de Chestur, bienvenido. Vamos entonces a esta partida, jugada en el remoto tiempo de 1837, imagínense. Bueno, casi 200 años atrás, pues, como pasa el tiempo. ¿Ah? Y el blanco parte con E4 y vamos a entrar a una yuco piano. Después del alfil C5 de las negras. C3. Las blancas preparan controlar el centro. Alfil B6. Profilaxis. Aunque esta jugada suele hacerse después del desarrollo del caballo rey de las negras. O sea, parece que primero se saca caballo F6. Para que no sea fácil la expansión central al estar controlado el peón de 4. Por ello, después de C3, parece un poquito más recomendable jugar caballo F6. Y si ahora de 4, peón por peón, E5, D5, golpe y golpe en esta línea. Las negras al menos están paradas. Alfil B5, caballo E4, peón por peón, alfil B6 y la partida equilibrada con ventaja de apertura mínima para las blancas. Así que nada mal para las negras que van a enrocarse, ¿no? Las blancas también. Pero bueno, después de C3, las negras jugaron muy profilácticamente alfil B6, cuando quizá era más recomendable caballo F6. Y ahora las blancas de 4 siguen con su plan. Hay que controlar el centro. Y ahora Bledow juega dama E7, que no es una jugada tan precisa, es como un desliz, porque más apropiado después de D4 es tomar en el centro, peón por peón, y si C por D4, D6, cuidando la casilla E5. Alfil B5, amenazando ahí el avance. Alfil D7, enroque, caballo G7, caballo C3, enroque corto. Y las blancas con ventaja de apertura. Las piezas un poco más activas. Pero después de D4, las negras juegan dama E7. Y ahora las blancas juegan D5, que es buena movida. Ganan espacio en el centro y achican a las negras. Caballo D8. Por esta movida uno ve que las negras están algo complicadas. Su desarrollo empieza a estar atrasado. Fíjense. 1, 2, 3, 4. Y ahora el caballo atrás, 5 piezas pegadas. Por lo menos el blanco ya tiene listo el enroque. El desarrollo negro está muy atrasado, lo que le da ventaja a las blancas. La otra opción de las negras a D5 era jugar caballo B8. Y si A4, A5. Alfil G5, F6. Alfil D2, D6. Alfil B5, jaque, C6. Alfil C4. Alfil C7. Y las blancas con espacio y mejor desarrollo. Y eso les da ventaja. Las negras reducidas en su dominio de espacio y casi sin desarrollo. Increíble. Pero bueno, después de D5, las negras se decidieron por caballo D8. Y ahora las blancas juegan alfil E2, que es una jugada dudosa. La idea es que las blancas sigan presionando, incrementando su ventaja. La movida hecha, alfil E2, es pasiva. Parecía mejor jugar después de caballo D8. Parecía mejor jugar en roque corto, terminar el desarrollo. ¿Cuántas partidas hemos visto en que el desarrollo queda inconcluso y después castigan al bando que no se enrocó o no se desarrolló bien? Y si D6, A4, A5, típica maniobra en el flanco dama, alfil D3, caballo F6, caballo A3, C6, caballo C4 pegando al alfil de B6, alfil A7 y las blancas presionando y con espacio e iniciativa. Fíjese, la blanca enrocadita, sus piezas jugando. ¿Qué piezas negras juegan? No cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta. Por eso tienen ventaja las blancas. Pero bueno, en la partida, después de caballo D8, las blancas jugaron alfil E2, que es un poquito dudosa porque le da como oportunidad a las negras. D6, interesante, las negras refuerzan el peón en E5, primero ahí, y abren espacio también a su alfil de casillas blancas. Además, están preparando jugar F5 para empezar a golpear y salir con contrajuego. H3 juega el blanco acá. Las blancas empiezan a ver fantasmas. ¿Qué peligro había si el alfil iba a G4? Ninguno, pues, porque el alfil ya está protegiendo la clavada del caballo, la eventual clavada del caballo. Quizás no era necesario defender G4. Mejor era ese tiempo gastarlo en completar el desarrollo. Por eso que después de D6
parecía más correcta jugar en roque corto. F5, peón por peón, alfil por peón, alfil G5, caballo F6, la negra saliendo, caballo BD2, para defender ahí eventualmente, caballo F7, alfil B5 jaque, rey F8, alfil H4, G6, torre 1 y las blancas aquí tienen ventaja de apertura, pero las negras ya se han armado un poquito. ¿Cierto? El rey va a ir eventualmente a G7, la torre a F1, van a hacer la columna abierta y pareciera ser que no tienen problema la negra, pareciera. Pero bueno, a D6 las blancas juegan H3, asustadas de un potencial alfil en G4. Y ahora entonces las negras aprovechan, pues si las blancas empiezan a jugar pasivo, las negras tienen que en un momento salir y golpear, y por eso juegan F5, interesante. Las negras buscan contrajuego y poder sacar sus piezas de una vez. Y aquí las blancas juegan alfil G5. Realmente las blancas están extraviadas, están perdidas con el plan. Más adecuado era cambiar primero en F5. Por eso después de F5 parecía mejor peón por peón, alfil por peón, A4, A5, caballo A3, caballo F6. La partida igualada, pero las blancas han desaprovechado la ventaja que tenían. Así que después de F5, las blancas juegan alfil G5. Y ahora las negras simplemente juegan caballo F6. Se desarrollan, están listas para enrocarse. Imagínense, las blancas tenían varios tiempos de ventaja para enrocarse y todavía no se enrocan y las negras están listas ya. Y esta jugada de caballo F6 es venenosa, se está amenazando alfil por peón. Los tiempos perdidos por las blancas no se recuperarán. Qué sucio esta jugadita, ¿no? Alfil por peón, rey por alfil y se amenaza ahora jaque y se cae el alfil. Las blancas juegan caballo BD2, defendiendo E4. Ahora, que las blancas se estén defendiendo cuando tenían ventaja no habla bien del esquema blanco. Y ahora las negras se enrocan. Las negras están haciendo todo lo que tienen que hacer. Enrocarse, van a dominar la columna abierta. Fíjense, las negras ya se enrocaron. El rey blanco aún en el centro. ¿Cuántas veces hemos visto esto antes? Son como situaciones constantes que ocurren y ocurre siempre lo mismo. El que queda en el centro es castigado. Y ahora las blancas juegan caballo H4. Mala movida, mala enfrentón. No. ¿A qué apunta? Las blancas quedan en posición inferior. Claramente aquí perdieron el foco y el control de la partida. Fíjense que después de enroque corto de las negras, lo mejor para Blanca era jugar enroque corto. Y la partida va a seguir en equilibrio después de, por ejemplo, H6, alfil por caballo, dama por alfil, A4, A5, alfil D3, caballo F7, rey H1 y la partida equilibrada para ambos bandos. Qué diferente situación, ¿no? Pero como el blanco se quiere pasar de inteligente y después de enroque corto juega caballo H4, las negras juegan ahora peón por peón. Y las negras toman el centro preparando una trampa mortal. En todo caso, había una jugada aún mejor que la que jugó el negro. En vez de peón por peón había otra jugada. ¿Cuál será esa jugada? A ver, haga una pausa y encuentre la movida que el negro no hizo y que rompía la defensa de las negras. Corriendo el reloj. ¿Sabe qué jugada tenía el negro en vez de ir por F por E4? Alfil por peón jaque. Buenísima movida. El alfil es intocable. Si rey por alfil, caballo E4 y las negras quedan con iniciativa y ventaja material importante. Por ejemplo, si rey G1, dama por alfil. Recupera la pieza. Caballo H F3, dama E3 jaque. Rey H2, dama F4 jaque. Rey G1, caballo G3 pegando la torre. Caballo F1. Caballo por torre, rey por caballo, caballo F7 y las negras han hecho la cosecha y sacado ventaja ganadora. Y fíjense en los peones negros. Qué linda esa posición de peones, ¿no? Peones incólumes, todos listos y las blancas con 2 peones de menos. Calidad y 2 peones de menos. Ventaja decisiva a las negras. Pero bueno, a las negras se les pasó el alfil por peón. Pero jugaron, después de caballo H4, jugaron peón por peón. Y ahora las blancas juegan tranquilamente caballo por peón. Las blancas capturan el peón, confiando en que ahora, tanto el caballo como el alfil que presionan al pobre potro de F6, que está clavado porque aquí está la dama, está resignado a esperar el cambio. Pero que la jugada de caballo por peón es un error grosero. Sin darse cuenta, las negras se autoflagelan, se ponen solitas la soga al cuello. Era necesario, y urgente quizá, después de peón por peón, jugar G3. Dama F7, me salgo la clavada, apunto eventualmente a F2, sacando el caballo, alfil por caballo, dama por alfil, enroque corto, alfil por peón, rey G2, dama H6, caballo por peón, alfil por peón,
torre por torre, rey por torre, caballo por alfil, dama por caballo, alfil G4 y las negras quedan con mejor juego y 2 peones de más. ¿Qué mejor? Pero en la partida, después de peón por peón de las negras, las blancas tranquilamente van y juegan caballo por peón, que es mala. ¿Cuál es la jugada de las negras que refuta la aparentemente displicente jugada blanca? Haga una pausa y encuentra la movida que deja sin chances a las blancas. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugaron las negras acá? Jugaron caballo por caballo. El objetivo es el peón de F2. Ya el caballo controla esta casilla, por si acaso. Y el tema es que esta dama está colgando, pues. Pero bueno, eso es parte del plan. Es una sorprendente jugada, pero es temática. Te entrego a dama y realmente uno pica. Y si uno es un jugador como principiante, va a picar, se va a comer la dama. Se amenaza alfil por peón y caballo G3 mate. Las blancas están perdidas. Y ahora las blancas juegan alfil por dama. Y como un niño chico al que le dan un caramelo y lo acepta sin chistar, las blancas se comen la dama sin percatarse del peligro en el que están. ¿Cuántas veces ya me he visto sacrificios así en que salto una pieza y dejo a la dama colgando para que el otro se la coma? Se la comen y reciben mate. En fin, el mate es insacable. Después de alfil por dama viene alfil por peón, jaque. La única que tiene el rey es rey F1. Y ahora Bledo termina la agonía blanca con caballo G3. Mate. ¿Qué me dice? La combinación caballo, alfil y torre, mortal. Un mate bonito, un remate espectacular en esta partida donde las negras supieron contragolpear ante la pasividad de las blancas. Qué bonito final, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Dejen sus likes, sus comentarios. Ya sabes, si puede apoyarnos como patrón de Chess Tour, bienvenido. Y nos estamos viendo en el mundo de miniatura mortal. Que estén bien. Chao, chao.